Lo de este chico no tuvo ningún tipo de sentido lo que llegó a ser. Si se hubiese centrado más, hubiese sido aún más grande de lo que es. Aún así es una leyenda de la MMA. Increíble lo que ha hecho viniendo de donde venía y siendo tan pequeño. Nunca se rindió y esto fue lo que le pasó. Conor Anthony McGregor nació el 14 de julio de 1988 en Crumlin, un barrio de Dublín, Irlanda. Hijo de Tony y Margaret McGregor, creció en una familia trabajadora junto a sus dos hermanas, Erin y Aoife. Desde una edad temprana, McGregor mostró interés por los deportes, en especial el fútbol. Jugó para un equipo local llamado Lourdes Celtic. Sin embargo, su verdadero amor por las artes marciales se manifestó a medida que crecía. A los 12 años, McGregor comenzó a entrenar boxeo en el Crumlin Boxing Club. El boxeo le permitió desarrollar sus habilidades de combate, pero también ayudó a canalizar su energía y enfocarla de manera positiva, ya que era conocido por meterse en problemas en la escuela. Aunque su pasión por el deporte estaba creciendo, McGregor no tenía una ruta clara para convertir su afición en una carrera viable. Como la mayoría de los jóvenes en Irlanda, se esperaba que siguiera un camino tradicional. Después de dejar la escuela, McGregor comenzó a formarse como plomero, un trabajo que odiaba profundamente. A los 17 años, mientras luchaba por encontrar una dirección en su vida, conoció a Tom Egan, un compañero que lo introdujo al mundo del Mixed Martial Arts, MMA. Esto fue un punto de inflexión en la vida de McGregor. Decidió dejar la plomería y dedicarse completamente al MMA, entrenando en el Straplast Gym en Dublín bajo la tutela de John Kavanagh. El debut amateur de McGregor en el MMA llegó en 2007, a los 18 años, cuando enfrentó y derrotó a Kieran Campbell por nocaut técnico en el primer asalto. Fue una victoria dominante que alimentó su pasión por el deporte y su deseo de seguir una carrera profesional. Poco después, McGregor pasó a competir en el circuito profesional de MMA, comenzando su carrera en organizaciones regionales de Europa. A pesar de su talento evidente, McGregor enfrentó numerosos desafíos al comienzo de su carrera. Durante estos primeros años, su vida fue una lucha constante. A menudo dependía de los beneficios del gobierno irlandés para subsistir, ya que las recompensas financieras en las peleas no eran suficientes. Sin embargo, McGregor estaba convencido de que estaba destinado a cosas más grandes y nunca perdió la fe en su propio potencial. En 2008, McGregor sufrió sus dos primeras derrotas profesionales. Perdió ante Artemis Sitenkov y más tarde contra Joseph Duffy, ambas por sumisión. Estas derrotas podrían haber desanimado a muchos, pero para McGregor fueron una lección valiosa. Después de cada revés, volvió más fuerte, mejorando sus habilidades y aprendiendo de sus errores. Conor McGregor se unió a Cage Warriors, una de las principales organizaciones de MMA en Europa, y aquí fue donde realmente comenzó a destacarse. En 2012, McGregor hizo historia al convertirse en el primer luchador de Cage Warriors en ostentar simultáneamente títulos en dos categorías de peso diferentes, peso pluma y peso ligero. Esta hazaña fue un indicio temprano de su ambición, carisma y capacidad para destacarse en múltiples divisiones. Su éxito en Cage Warriors llamó la atención de la Ultimate Fighting Championship, UFC, la organización de MMA más grande del mundo. En 2013, firmó con la UFC, cumpliendo su sueño de competir en la plataforma más prestigiosa del deporte. Para un joven que había crecido en un barrio humilde de Dublín, el logro de llegar a la UFC fue la realización de una visión que pocos creían posible. El debut de McGregor en la UFC fue el 6 de abril de 2013, cuando enfrentó a Marcus Brimage en UFC Unfuel TV, Mousasi vs Latifi. McGregor ganó la pelea por nocaut técnico en el primer asalto, dejando una impresión inmediata en la organización y los fanáticos. Lo que lo hacía destacar no era solo su habilidad en el octágono, sino también su carisma, su habilidad para promocionar las peleas y su confianza en sí mismo. Desde el principio, McGregor habló de su deseo de convertirse en campeón y dominar el deporte, y a medida que acumulaba victorias, su fama crecía. Tras su debut, McGregor continuó su ascenso con victorias sobre luchadores de renombre como Max Holloway, Dustin Poirier y Denis Siver. Su estilo agresivo y su capacidad para predecir y respaldar sus palabras con resultados lo hicieron increíblemente popular. Se convirtió en un maestro del trash talk,
utilizando la psicología para desestabilizar a sus oponentes antes de cada pelea. En 2015, McGregor se enfrentó a Chad Mendes en UFC 189 por el título interino de peso pluma, ganando por nocaut técnico en el segundo asalto. Esta victoria le permitió unificar los títulos contra el campeón indiscutido José Aldo en una de las peleas más anticipadas en la historia de la UFC. La pelea tuvo lugar en diciembre de 2015 en UFC 194. En un momento que quedó grabado en la historia del deporte, McGregor noqueó a Aldo en solo 13 segundos, estableciendo un récord para la victoria por nocaut más rápida en una pelea de título de la UFC. La victoria sobre Aldo convirtió a McGregor en una superestrella global, y su nombre comenzó a resonar mucho más allá del mundo de las MMA. A medida que su fama crecía, McGregor seguía empujando los límites. Después de dominar la división de peso pluma, fijó su mirada en la categoría de peso ligero. Su objetivo era convertirse en el primer luchador en la historia de la UFC en ostentar títulos en dos categorías de peso al mismo tiempo. En 2016, McGregor fue programado para enfrentarse a Rafael Dos Anjos por el título de peso ligero en UFC 196, pero Dos Anjos se retiró de la pelea debido a una lesión. En su lugar, McGregor enfrentó a Nate Diaz en una pelea de peso welter. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Diaz sometió a McGregor en el segundo asalto, lo que representó la primera derrota de Conor en la UFC. Sin embargo, McGregor tomó la derrota con humildad y rápidamente pidió una revancha. En UFC 202, en agosto de 2016, McGregor derrotó a Nate Diaz en una feroz pelea que se fue a los 5 asaltos. Fue una victoria crucial para su carrera y consolidó su estatus como una de las estrellas más importantes del deporte. Poco después, en noviembre de 2016, McGregor finalmente tuvo su oportunidad de hacer historia. En UFC 205, se enfrentó a Eddie Alvarez por el título de peso ligero. McGregor dominó la pelea de principio a fin, ganando por nocaut técnico en el segundo asalto. Con esta victoria, McGregor se convirtió en el primer luchador en la historia de la UFC en ser campeón simultáneamente en dos divisiones, un logro sin precedentes que lo catapultó a la cima del mundo deportivo. A medida que la fama de McGregor crecía, también lo hacía su ambición. En 2017, dio un paso sorprendente al anunciar que dejaría temporalmente las MMA para enfrentar al legendario boxeador Floyd Mayweather en un combate de boxeo. La pelea, que fue el 26 de agosto de 2017, fue un evento global masivo. Sin embargo, McGregor sorprendió a muchos al aguantar 10 asaltos contra Mayweather antes de ser derrotado por nocaut técnico. Aunque perdió, McGregor ganó el respeto de la comunidad del boxeo por su valentía y determinación, y la pelea generó más de $600 millones. McGregor regresó al octágono para enfrentar a Khabib en UFC 229 en octubre de 2018, en una de las peleas más esperadas y cargadas emocionalmente en la historia de la UFC. Khabib sometió a McGregor en el cuarto asalto, en lo que fue una derrota decisiva para el irlandés.